Ya chicos, hola, buenos días. Vamos a entrar entonces en la tercera unidad, procesos, ¿ya? La tercera unidad es de procesos. Recuerden que vimos en la función producción, vimos que se componía de tres partes principales. Una eran los factores productivos, que es lo que ingresa al proceso, y lo que sale sería el producto. Entonces ya vimos factores productivos, vimos producto y ahora vamos a ver el proceso, ¿ya? Que es la unidad más larga que tenemos. Por lo tanto, aquí nos vamos a detener aproximadamente unas 4 clases, ¿ya? O sea, atentos aquí con esta unidad que es más densa, ¿ya? Ahí está lo que les comentaba, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, chicos, díganme la función producción, no sé, ¿qué tengo por acá? Un café, por ejemplo, ¿ya? Los factores productivos sería, o sea, hacer el servicio de un café, sería la taza, las cucharas, el mismo café, el agua, todo lo que yo necesito para producirlo. Los procesos serían todas las actividades que voy a necesitar para hacer el producto y el producto sería el café, ¿ya? Entonces, puedo tomar este diagrama y relatarlo de esa forma para cualquier tipo de producto, ¿ya? Mm, un segundito que no sé cómo bajar esto, ¿verdad? Ahí está. Diseño y análisis de procesos. Vamos a diseñar y vamos a analizar cada uno de los procesos, ¿ya? Para eso hay diferentes herramientas de diseño. Probablemente algunas ya las han visto, ya por lo tanto no vamos a entrar en tanto detalle, por ejemplo, con los diagramas de flujo, ¿ya? Que deben haberlo visto en muchas otras materias, ¿ya? Entonces, vamos a aprender nosotros uno nuevo, ¿ya? El diagrama de flujo es un esquema que representa, ¿cierto?, el movimiento del material, producto o personas. Sirve para comprender, analizar y entender la comunicación entre actividades. Un segundo, Ya. El diagrama de flujo, como está acá en el ejemplo, es también ocupado es muy ocupado para las empresas de servicios, ¿ya? Donde podemos diferenciar de un proceso que sí entre o salga por otro lugar, ¿ya? Como lo tenemos en la imagen, ¿ya? Hasta llegar a un fin. Tenemos otro tipo de diagrama, como el mapa en función del tiempo, donde agregamos muy parecido al diagrama de flujo, pero agregamos el tiempo que se requiere en cada una de las actividades y quién la realiza o quién está involucrado, ¿ya? Que también lo pueden haber visto en otro curso. Después tengamos diagramas un poquito más específicos, se llaman diagramas de flujo de valor, y que se ocupan mucho en las empresas, ¿ya? De procesos industriales. Eh, la variación del mapa en función del tiempo permite una visión más integral del sistema incorporando proveedores, decisiones directivas y sistemas de información. Y aquí también este diagrama nos deja ver ciertos KPI o ciertos valores que están ocurriendo en el flujo, ¿ya? Aparte del tiempo que ustedes pueden ver acá abajo, el tiempo que requiere cada una de las actividades, ¿ya? Orden de compra, requerimiento, pronóstico y demanda en el caso de acá, ¿ya? Y la fabricación, cuánto demora, los días, los turnos que tenemos, ¿ya? Y el envasado, que es otra parte de la fabricación, ¿ya? También cuánto es lo que demora, en este caso un día, y el almacenamiento, que generalmente se simboliza con un triángulo al revés, es 15 días, por ejemplo, ¿ya? También existen los diagramas de servicio, que es lo mismo que decíamos recién del diagrama de flujo, pero más enfocado, entonces en este caso más enfocado en el cliente y su interacción con el servicio prestado, ¿ya?
cómo es la ruta del cliente en el caso de este servicio, ¿ya? Por ejemplo, llega el cliente, ¿cierto?, a recibir el servicio, bienvenida cálida de la recepción, solicitud estándar, sí o no, y así sucesivamente mientras va avanzando, pero dirigido en el cliente. Nosotros en el que nos vamos a enfocar en el curso y el que vamos a aprender aquí es el diagrama DOP, ¿ya? Diagrama de operaciones. Y el DAP, también diagrama de análisis de operaciones, ¿ya? Que es el que tenemos aquí, donde vamos a utilizar ciertos símbolos y también vamos a analizar el tiempo y la distancia para registrar, ¿cierto?, todas las actividades de un proceso, ¿ya? Y ahí vamos a distinguir cuáles son las que son prescindibles, por decirlo así, las que no añaden ningún valor al producto. Vamos a empezar entonces con lo más simple, que es el diagrama de operaciones de proceso. Un diagrama de operaciones que lo vamos a llamar DOP, ¿ya? Si un proceso se define como un conjunto, ¿cierto?, de actividades enlazadas entre sí, que partiendo de uno o más inputs, entradas o factores productivos, los transformamos en output, que es el resultado o el producto como tal. Los procesos para poder gestionarlo deben ser medidos con indicadores de productividad y calidad, ¿ya? Para analizar un proceso es necesario descomponerlo en sus diferentes fases de trabajo, a fin de estudiar y averiguar su eficiencia. Este es el punto de partida para mejorar los procesos, ¿ya? Entonces siempre tenemos que estudiar un proceso para poder mejorarlo. No podemos llegar y decidir, es que yo creo que deberían agregar una persona. Es que yo creo que este proceso están haciéndolo mal, ¿ya? Es necesario un análisis para poder hacer mejora en los procesos, ¿ya? Existen distintos diagramas, como lo vamos a ver, el diagrama de operaciones DOP y el diagrama de análisis de procesos DAP, ¿ya? Y también tenemos el diagrama de recorrido, en los cuales vamos a usar algunas de estas figuras características, ¿ya? El diagrama. El diagrama de operaciones DOP, que es el que vamos a comenzar, es la representación gráfica y simbólica del acto de elaborar un producto o servicio. Este diagrama muestra las operaciones e inspecciones, ¿ya? En este diagrama entonces vamos a ver solo las operaciones y las inspecciones por efectuar, las relaciones sucesivas cronológicas y los materiales utilizados, ¿ya? Importante eso, ¿ya? Van a describir también qué materiales se ocupan en cada parte del proceso. En este diagrama DOP solo se registran las principales operaciones e inspecciones para comprobar su eficiencia sin tener en cuenta quién las efectúa ni dónde se lleva a cabo. Sí, eso es importante también. Aquí solo nos vamos a focalizar en las operaciones y las operaciones obviamente más importantes en el proceso, ¿ya? Por ejemplo, vemos acá en esta imagen y lo que va entrando, voy a ver si tengo un lápiz aquí. Si tengo un lápiz. Esto me representa la materia prima. Recuerden que la materia prima no es necesariamente algo de primera necesidad, ¿ya? O sea, que no tiene mucha intervención. Una materia prima también puede ser una pieza ya elaborada de otro proceso, ¿ya? Entonces, se fijan que hay materias primas que ingresan a todos estos procesos, pieza principal. Ahí vamos a ir explicando cómo lo vamos a ir haciendo, ¿ya? Y esta materia prima ingresa a este proceso que está simbolizado con un círculo, ¿ya? Y luego de ese proceso va a otro proceso y luego a una inspección que vamos a simbolizarla con un cuadrado, ¿ya? Todo este producto que se va a generar acá va a ingresar lo que es al proceso principal, que siempre lo vamos a diagramar al lado derecho, ¿ya? Esto va a ser la línea
principal del producto, ¿ya? Entonces esto lo vamos a ir viendo de a poco en las diapositivas, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Para clasificar un proceso. Dos, brinda de una manera clara de la secuencia del proceso, facilita mucho el estudio, el doc, para hacer el análisis de cada uno de las actividades, optimiza el manejo de materiales, ya que sabemos cuáles son los materiales, ¿cierto?, para usar en cada una de las partes del proceso. Identifica la materia prima primaria y la secundaria de cada proceso, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que recién les nombré que vamos a tener en este diagrama de operaciones? DOP. Como le dijimos recién, la operación, que la vamos a simbolizar con un círculo, ¿ya? Que siempre va a ser un verbo, ¿cierto? Tornear una pieza, apretar una tuerca, golpear una placa, dibujar un plano, hacer un verbo, ¿ya? Algo, una acción que vamos a estar tomando, esa es una operación, ¿ya? Y luego vamos a tener las inspecciones, ¿sí? Que las vamos a simbolizar con un cuadrado, ¿ya? Cada vez que se examine un objeto para identificarlo o cuando se verifica la calidad de un producto, también vamos a decir que es una inspección, ¿ya? Revisión de las botellas, por ejemplo, a salir contar un cierto número de piezas, leer algún instrumento, un medidor de presión, temperatura, etcétera. Todo eso lo vamos a considerar como una inspección, ¿ya? Y también podemos tener lo que son actividades combinadas, ¿ya? Donde se junta lo que es una operación y a la vez en esa misma operación se va a inspeccionar, ¿ya? O sea, dice, se usa cuando se desea indicar actividades conjuntas por el mismo operario, ¿ya? En el mismo punto de trabajo, o sea que no nos movemos de ahí. Por eso que es importante ahí hacer una combinación para no estar haciendo dos actividades por separado que ocurren casi al mismo instante, ¿ya? En el cuadro de resumen que vamos a tener siempre al final de cada uno de los análisis de procesos, ¿ya? Es una tabla donde vamos a mostrar de forma resumida todas las actividades del proceso, mostrando la cantidad total de operaciones, actividades y su respectivo tiempo, ¿ya? En muchos casos de los DOP se agrega el tiempo también a cada una de las actividades. Entonces, por ejemplo, tenemos en operación, tenemos 25 actividades de operación con un tiempo total de 120 minutos. En las inspecciones tenemos 6 con un tiempo total de 30 minutos y el combinado, tenemos dos actividades combinadas que tienen 15 minutos. ¿Ya? Aquí esta tabla nos sirve mucho para darnos cuenta, chicos, de, por ejemplo, si tuviéramos acá 100 actividades de inspección, estaríamos dándonos cuenta de que dónde está realmente o dónde nos estamos enfocando, o quizás tenemos muchas actividades de inspección que sobrepasan incluso el tiempo de operación del producto. Entonces, o tenemos 6 actividades de inspección, pero duran 3 veces más que la operación. Entonces, algo está ocurriendo ahí y que podemos mejorar. Entonces, esta tabla nos sirve igual para visualizar ese tipo de cosas, ¿ya? Ya, aquí lo que le hablaba un poquito. ¿Cómo lo vamos a hacer este diagrama? ¿Ya? Entonces dice, para realizar un diagrama se deben seguir estas reglas. ¿Ya? Se utilizan solamente los símbolos indicados anteriormente. Entonces tenemos el círculo, el cuadrado para la inspección, el círculo para la operación y las actividades combinadas, círculos con cuadrados. El componente o materia prima, como lo vimos recién, principal, debe colocarse a la derecha del diagrama. ¿Ya? Entonces aquí en la parte derecha es donde vamos a tener los procesos principales y donde va a estar la materia prima principal, donde comienza el proceso, ¿ya? O sea, ahí va a ir la materia prima arriba, o el componente, ¿cierto? Porque ya puede venir de otro proceso principal, siempre a la derecha, ¿ya?
Al lado derecho de cada símbolo se coloca una breve descripción de la actividad, máximo 3 palabras, ¿ya? Aquí, en la parte derecha de cada uno de los procesos voy a escribir, no sé, taladrar, pintar la puerta, ¿ya? Pero muy breve, ¿ya? Muy breve, ¿no? Si no se va, este diagrama va a quedar inmenso con un montón de letras, entonces no debe ser así, ¿ya? No deben existir los cruces entre líneas, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Que en esta parte 3 dice, componente 3 hay un cruce de línea de este proceso o subproceso con este subproceso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Este subproceso lo vamos a trasladar hasta este sector, lo que hace también verlo mucho más ordenado porque ellos van a ingresar antes, ¿se fijan? A la línea principal, ¿ya? Entonces, si yo lo traslado para acá, este va a quedar por aquí y el otro va a quedar por abajo. Y ahí nos ahorramos de este cruce que también hace hacer más difícil la lectura de este diagrama, ¿ya? Entonces, evitar los cruces de línea. Luego, símbolos, el tamaño debe ser igual, ¿ya? No uno más grande, uno más pequeño, porque no hay importancia, distinta importancia entre cada uno de los procesos, ¿ya? Todos del mismo tamaño y de la misma forma. El modo de los verbos debe ser de la misma forma para todos, ¿ya? Y se recomienda usar el infinitivo, o sea, si voy a poner pintar la puerta, en el otro no puede ir pulido de piso, debe ser pulir los pisos, ¿ya? Entonces, si usamos puros verbos, todos tienen que ir con verbos. Si usamos eh, inspeccionado o molido o sea, así tienen que ir todo igual, ¿ya? Todas las entradas y salidas del sistema deben estar claramente establecidas mediante líneas horizontales y las entradas deben ir a la izquierda de la línea vertical y las salidas a la derecha. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, entre medio del proceso, cuando hacíamos el café, ¿se acuerdan? Y cada una de las actividades, en este caso sería una operación, y vamos haciendo el café y tenemos que agregarle el azúcar, por ejemplo, es una materia prima que ingresa a la mitad del proceso. Entonces lo que vamos a hacer, cuando ingresa una materia prima, vamos a poner una flecha en la parte izquierda, ¿ya? Y aquí el nombre de la materia prima que está ingresando, ¿ya? Y si es algo que está saliendo, por ejemplo, de este proceso, sale un producto, en este caso el café, ¿ya? Voy a poner aquí el nombre de lo que el producto que sale, ¿ya? Entonces, siempre a la izquierda, la materia prima que ingresa, materia prima componente, vuelvo a repetir, y a la derecha una flecha con el producto que sale. También pueden salir residuos y otros elementos. Entonces, cuando se producen desechos, todos esos desechos se colocan en la línea derecha, ¿ya? Como lo habíamos dicho, todas las salidas se van a colocar una línea a la derecha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, retazos de cartón, ¿ya? Que salen del proceso anterior, que era cortar los pliegos, etcétera, ¿ya? Dice, en el caso que existan bifurcaciones, así igual como lo hacíamos en un diagrama de flujo, por ejemplo, estas deben representarse en el diagrama, en la imagen como se muestra, eh, en la imagen muestra una secuencia alternativa. Por ejemplo, del proceso 3 que es una inspección, se van a salir dos tipos de salidas. Una que son los productos que son defectuosos y que van a ir a otro proceso y luego otro proceso con inspección. Y los productos nuevos que van a otro proceso y luego se unen en el proceso 9 en este caso, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio entonces. Les voy a dar unos minutos para que ustedes este proceso
que es muy simple de una cajera de un supermercado, lo dividan, ¿cierto?, en actividades y luego puedan identificar cuáles son operaciones y cuáles son inspecciones o procesos combinados, ¿ya? Y vamos a hacer un diagrama de procesos de este ejercicio que es muy, muy simple, ¿ya? Entonces dice, recibe el producto que el cliente quiere comprar, luego lo pasa por un sensor magnético para determinar su precio, recibe la cantidad indicada, según lo que le entrega el computador, ¿ya? El PC, al cliente, verifica que el billete no sea falso, ¿cierto? Por un detector de dinero, y procede al cobro correspondiente. Finalmente verifica el producto y le entrega al cliente, ¿ya? Le vamos a dar unos minutitos para hacer este ejercicio. Ustedes ponen pausa al video para que lo puedan hacer. Ya, chicos, entonces vamos a analizar este ejercicio. Espero que lo hayan podido hacer, ¿ya? Lo importante es que ustedes lo hagan y luego lo revisen en el video hecho, ¿ya? Entonces tenemos el primer actividad que dice, recibe el producto. Por lo tanto, esta es una operación, ya que es recibir un producto, ¿ya? Es una acción, ¿ya? Por lo tanto, es una operación. Luego lo vamos a pasar por un sensor electrónico, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es una inspección, ¿ya? Vamos a pasar por un sensor. Luego vamos a recibir el billete del cliente, que también vendría siendo al recibir una acción, una operación, ¿ya? Luego vamos a verificar si este billete es verdadero o es falso. Por lo tanto, tenemos una inspección. Luego vamos a cobrar la cantidad indicada, lo cual es una acción, por lo tanto es una operación. Y luego vamos a verificar que el producto realmente que le estamos entregando al cliente sea bueno. Por lo tanto, tenemos una inspección. Y por último, le entregamos al cliente su producto a través de una operación, ¿ya? Que es una acción, ¿ya? Simple, ¿ya? Tenemos este ejercicio que es bastante simple. Si tienes algunas diferencias pequeñas, puede ser, ¿ya? La estructura de un DOP no es única, ¿ya? No es que está bueno o está malo. Si quizás agregaste o viste alguna operación extra o te faltó alguna, bueno, echar un vistazo si es que realmente te faltó o realmente la omitiste o la juntaste o pudiste haber juntado una operación con una inspección, también está correcto, ¿ya? Entonces, nos quedaría un diagrama bien simple, así como el que tenemos acá, ¿ya? Fíjense que nos hablamos recién de cómo íbamos a enumerar este diagrama, ¿ya? Lo vamos a hablar en esta diapositiva. Cuando tenemos operaciones, las vamos a enumerar de derecha a izquierda, en el caso de que tengamos más procesos continuos al lado, como lo veíamos en la otra imagen, en este caso una sola línea principal, porque es un ejercicio bien simple. Entonces, vamos a enumerar eh, primero las operaciones, y solo las operaciones, fíjense que van con una numeración. Entonces tenemos la operación 1, 2, 3, 4. Si tuviéramos otra operación por acá que ingresara aquí, primero tendríamos que otorgarles también otro número, ¿ya?
Ya, entonces, por ejemplo, si tuviéramos una operación, voy a ponerlo más abajo, em, que ingresara aquí, que viniera obviamente de un proceso alternativo aquí. No me queda muy bien el dibujo de acá. Pero aquí tenemos la operación uno, la operación 2 y luego, antes de pasar a la operación 3 están ocurriendo otras dos operaciones al lado izquierdo, ¿ya? Por eso primero empezamos con las operaciones del lado derecho a enumerarlas hacia abajo, pero también mientras vamos avanzando nos vamos fijando de cuáles son las que están a la izquierda, ¿ya? En este caso está ingresando otras operaciones acá, por lo tanto aquí vamos a agregarle la operación 3 y 4 estarían ocurriendo de forma paralela, ¿cierto? En esta otra línea, ¿ya? Y tenemos que cambiar aquí, y este se convertiría en 5 y está en 6, ¿ya? En el caso de que más adelante, cuando vamos a tener procesos mucho más complejos, va a ser de esa forma la numeración, ¿ya? Lo mismo ocurre con las inspecciones. Fíjense que las inspecciones también empiezan de nuevo del principio, correlativas, uno, 2, 3. ¿Por qué se hace eso? Porque es mucho más simple después, cuando vamos a hacer la tabla, ¿ya? Eh, contarlas, ¿ya? En este caso, si borramos, vamos atrás, voy a borrar, ¿ya? Por lo tanto, tengo, al final, la última operación me indica la cantidad de operaciones que voy a tener, entonces tengo 4 operaciones y en el caso de las inspecciones tengo 3, ¿ya? En este ejemplo no nos indica el tiempo de cada una, por lo tanto, no ponemos el tiempo, ¿ya? En el caso de que lo indique, acá deberíamos agregar el tiempo de cada una de las operaciones de inspección. Ya chicos, entonces vamos a explicar este ejercicio que va a quedar para tarea, ¿ya? El cual lo vamos a resolver también en clases. Perdón. Entonces, aquí tenemos 4 procesos distintos para la creación de una lámpara. Tenemos el eje, que es el que vamos a ocupar como pieza principal, el eje de la lámpara. Tenemos un portafocos, supongo que es una pieza que debe estar por acá arriba. Tenemos la base de la lámpara y una pantalla que se refiere a la pantalla a esta parte de la lámpara, decirlo así, ¿ya? Lo que tapa la lámpara, ¿ya? Esos productos o subproductos que luego vamos a ensamblar se los hacemos como nosotros como empresa. Entonces, para hacer un eje vamos a tener que cortar, tornear, taladrar, pintar y luego vamos a inspeccionar cómo nos quedó ese eje. Lo mismo con el portafocos, el cual tenemos que cortar e inspeccionar. La base, la cual tenemos que cortar, formar, taladrar, lijar, pintar y luego inspeccionar. Y la pantalla en sí que también tenemos que cortar, formar y inspeccionar. Bien. Pero nuestra línea principal, acuérdense, la que va al lado derecho va a ser el eje. También a este proceso hay algunas piezas que sencillamente las vamos a comprar, ¿ya? No va a haber un proceso como el que recién hicimos, las vamos a comprar, que van a ser el foco, la bombilla, por decirlo así, el portafuego, donde uno pone la bombilla, y el cordón eléctrico de esta ampolleta, ¿tá? Esto lo vamos a comprar, sin embargo, dice ahí que necesitan igual el proceso de ser inspeccionadas, ¿ya? Antes de meterlas al proceso principal. ¿Cómo vamos a empezar la fabricación de esta lámpara? Entonces dijimos que primero íbamos a hacer el eje, vamos a fabricar el eje. Luego a este eje le vamos a desensamblar el eje con la base del portafoco, ¿ya? Con la base del portafoco que dijimos que era con algo por acá arriba, ¿ya? Y la base también va a entrar acá, ¿ya? Luego
vamos a este proceso, vamos a ensamblar el subensamble 3 que vendría haciendo todo esto, ¿cierto? Lo que ya hemos hecho. Y le vamos a agregar el cordón eléctrico. Ya me está quedando súper feo. Y el portafoco. Luego a esto, todo esto que ya hemos creado, le vamos a ensamblar a el foco. Ensamblar el foco al subensamble 60. Y luego al final vamos en el subensamble 90, que es todo lo que ya tenemos. Vamos a agregarle la pantalla final y ya quedaría lista, ¿cierto? Y dice que al final de todo vamos a también agregar una inspección para ver si esta lámpara realmente la ensamblamos correctamente, ¿ya? Entonces todo lo que hicimos lo vamos a hacer en un DOP como el que recién acabamos de hacer, pero este es un poquito más complejo, ¿cierto? Porque tiene varias operaciones, como las que vimos al principio. Entonces, como aquí vamos a tener una operación como eje principal, que va a ser el eje. Acuérdense que arriba se ponen las materias primas que ingresan aquí. En este caso vamos a hacer esta parte principal va a ser el eje. Y al proceso del eje, cuando vamos a su ensamblar, vamos a agregar, ¿cierto? Para hacer, por ejemplo, el ensamble 30, que sería acá, el su ensamble 30, necesitamos, ¿qué cosa necesitamos? Que entre el portafoco también y que entre la base. ¿Ya? Por lo tanto, necesitamos otros dos subprocesos que van a entrar, que son la materia prima, para hacer este subensamble 30. ¿Ya? ¿Qué nos va a servir mucho este ejercicio, chicos? ¿Se acuerdan cuando yo les dije en el Lego, en el ejemplo del Lego que estamos haciendo en clase, que le pusiéramos subensambles, el nombre de subensamble, uno, dos, tres, lo que ustedes quieran, o subensamble A, B, C, cuando vamos juntando dos piezas con otras, porque ya no tenemos cómo llamarle pieza A, pieza B, pieza C, porque ya son un ensamble de piezas. Entonces, para que sea mucho más fácil, cuando hagamos el DOP el proceso que estamos haciendo, lo hagamos de esta misma forma como este ejercicio. Y se nos va a hacer mucho más simple hacer el diagrama 2 DOP de nosotros, ¿ya? Atentos también, chicos, que de esta semana, ya como no les dije la semana pasada, vamos a dejarlo una semana más, el manual de instrucciones de su producto lo tienen que traer o lo tienen que enviar, como prefieran, de aquí al próximo viernes, ¿ya? De aquí al próximo viernes, listo, ¿ya? Si lo hicieron en el cuaderno, una foto, ojalá que lo hayan hecho digital para que los que mejoraron, se supone, haberlo mejorado. Si hay algún alumno que faltó, que él lo haga, ¿ya? No los que trabajaron en clase, sino que el alumno que faltó sea el que mejore el instructivo, ¿ya? Que ese es el que se les va a evaluar, ¿ya? Entonces tenemos plazo hasta el próximo viernes, ¿ya? Y el próximo martes vamos a trabajar en el diagrama DOP del mismo producto que están haciendo y que es el que vamos a trabajar toda esta parte de la unidad de proceso, ¿ya? Por eso la importancia del instructivo, ¿ya? Que lo hagan cada tres piezas, cada tres movimientos, para que pueda salir un buen DOP. Si no, cuando tomemos los tiempos también no va a salir no va a salir bien si hicimos mal el instructivo, ¿ya? Vi unas actividades que estaban demasiado grandes, más o menos el instructivo debe tener unas 10 a 12 actividades, para que salga bien, ¿ya? Si no, no nos va a salir. ¿Mm? Ya, chicos, nos vemos entonces. Chao, chao, nos vemos el martes.